Hola, hola, bienvenidos a este podcast de qué hablamos cuando hablamos. Yo soy Dani Cardona y este es un espacio para hablar de todo. De todo es de todo, desde los temas más raros y random hasta los más sensibles que puedan existir. Antes hablábamos de uno de esos temas que usualmente no le interesan a la gente o que no se les ocurre cuestionarse y era la cultura organizacional. Bueno, hoy no muy lejos de abarcar el tema de las organizaciones, hablaremos de algo que realmente nos cuestionamos muy poco. No, más bien algo que no nos cuestionamos, hasta que nos damos cuenta de que existe y no solo que existe, sino más bien de que si no existiera, pues no podríamos prevenir situaciones de riesgo. Algo así como ver el futuro, podría decirse. Mejor dicho, no le demos más vueltas al asunto y empecemos a hablar de la construcción de escenarios. Pero no escenarios como las películas en las que nos montamos cuando nos enteramos a medias de algo, sino más bien escenarios para la gestión estratégica y prospectiva. Pero bueno, ustedes dirán, ¿está qué o qué? ¿Qué le da para hablar de esas cosas? Pues bueno, ¿recuerdan que les conté que estaba realizando una maestría en gestión del cambio y parte de esa gestión también nos lleva a pensar en cosas que realmente no se nos ocurre hasta que estamos en los zapatos de la organización? O bueno, más bien en los zapatos de la gerencia. Entonces, ¿qué es eso de escenarios y prospectiva? Pues a ver, ¿alguna vez se les ocurrió que para uno poder anticiparse al futuro hay que hacer una planeación? Y que para hacer esa planeación pues hay que plantearse unos escenarios. Es como cuando te metes en la película de que tu novio te está engañando o tu novia y te empiezas a imaginar todas las posibilidades. ¿Cómo lo hace? Cuándo lo hace, calcula sus tiempos, piensas en los momentos o en los espacios en los que podría cometer el crimen, te imaginas cómo, cuándo, dónde, con quién podría hacerlo y empiezas a planear cómo atraparlo en el futuro, calculando los riesgos de lo que podría suceder, cómo vas a enfrentarlo, qué vas a hacer con él, qué le vas a decir a la otra, etc. La cosa es que cuando hablamos de escenarios, en prospectiva para la gerencia estratégica, pues los riesgos en los que pensamos, o más bien en los que debemos pensar o debe pensar una organización, se enfoca en cosas mucho más complejas. Empecemos por definir qué son los escenarios en prospectiva. Peter Schwartz planteó en 1991 que esos escenarios son las representaciones de posibles futuros que ayudan a las organizaciones a prepararse para posibles sucesos a los que se puedan enfrentar. No estamos hablando de predicciones exactas que podrían hacerse con una bola de cristal, sino más bien de posibilidades que ayuden a las organizaciones a explorar diferentes caminos y sus implicaciones. La prospectiva se enfoca en anticipar y modelar futuros posibles para tomar mejores decisiones. Pero entonces, ¿en qué consiste ese tipo de escenarios y cómo funcionan? Bueno, primero es importante tener en cuenta que la construcción de escenarios es un proceso creativo y sistemático. Y aunque se base en el análisis de datos específicos, pues hay que reconocer que para desarrollarlo hay que ser imaginativos. Además es un proceso participativo que tiene que involucrar a diferentes partes interesadas de la organización para tener una visión más amplia y completa del panorama. Debe ser flexible, pues debe permitir ajustes conforme a las condiciones que vayan cambiando. Kees van der Heyden en 2005 destacó que los escenarios tenían que ser relevantes, pertinentes para la organización, coherentes y que debían cuestionar las suposiciones actuales para poder fomentar el pensamiento estratégico. Y como para todo eso que se desarrolla tienen que existir metodologías con las que se pueda aplicar, pues existen varias para la construcción de escenarios. Una de ellas es la metodología de Shell, que fue desarrollada por Pierre Wack en los años 70. Esta metodología consiste en identificar las fuerzas motrices y las incertidumbres que podrían afectar el futuro. Es decir, ayuda a las organizaciones a reconocer los factores económicos, tecnológicos, sociales, políticos o ambientales que puedan impulsar cualquier cambio en el entorno organizacional. Con esta metodología se identifican los eventos con resultados inciertos que podrían afectar significativamente el futuro. Para eso se formulan diferentes escenarios, combinando entre sí las fuerzas motrices, evaluando posibilidades y con ello desarrollando estrategias para mitigar el impacto. Otra metodología con la que trabajan las organizaciones es la metodología Schwartz,
que se enfoca en la creación de historias narrativas para explorar diferentes futuros. Esta metodología permite a las organizaciones visualizar diferentes escenarios que podrían desarrollarse y cuáles serían las implicaciones que deberían tener en cuenta para plantear sus estrategias. Para desarrollar esta metodología, pues se distingue entre fuerzas determinadas, que son las que tienen un comportamiento predecible, y fuerzas inciertas, que son las que tienen un comportamiento impredecible. Y con ellas se identifican las cuestiones estratégicas clave que la organización necesita trabajar. Para construir las estrategias con esta metodología se plantean 4 escenarios, combinando los puntos de incertidumbre que se evalúan en los posibles impactos, oportunidades y amenazas de cada uno, así como sus implicaciones y riesgos estratégicos. Así se trabajan las estrategias que ayudan a la organización a prepararse para el futuro. Ahora bien, hay otra metodología, o más bien un enfoque, que es el enfoque de Godet. En este enfoque se utiliza el análisis estructural y la matriz de impactos cruzados para plantear diferentes escenarios. Con ese enfoque, pues es posible identificar las relaciones entre diferentes factores y cuál sería su influencia en el futuro. Para implementarla es necesario iniciar con un análisis estructural, es decir, identificar y analizar las variables clave que afectan el estudio. Para ello se utiliza una matriz de impactos cruzados con la que posteriormente se identifican los actores internos y externos y se analiza su influencia en estas variables. Después de esto ya se evalúan los posibles impactos de cada escenario, incluyendo las oportunidades y las amenazas. Luego de analizar todo esto se deben desarrollar las estrategias que requiera la organización. Pero ojo, cualquiera que sea la metodología que utilice la organización, es importante hacer un monitoreo y seguimiento para evaluar continuamente los resultados. Pues como se pueden dar cuenta, la construcción de escenarios es vital para la gerencia estratégica, porque permite a las organizaciones anticiparse y prepararse para los cambios. Además, mejora la toma de decisiones cuando se consideran múltiples futuros posibles y esto pues permite a las organizaciones adaptarse mejor. Michael Porter en 1985 señaló que los escenarios pueden ayudar a las empresas a identificar oportunidades y amenazas en aspectos competitivos. La construcción de escenarios puede fomentar la innovación y la adaptabilidad, permitiendo a las organizaciones identificar nuevas oportunidades de negocio y desarrollar estrategias más innovadoras. Pero como todo en la vida existen desafíos, la construcción de escenarios no es la excepción. A pesar de que esto se basa en analizar los riesgos, beneficios y oportunidades que se presentan, pues hay que tener en cuenta que es indispensable involucrar a las partes más interesadas de la organización en la construcción de estos escenarios. La gerencia no puede evaluar los riesgos sin conocer el panorama completo y para ello pues requiere la participación de otros públicos de valor que hacen parte de la organización y que conocen la otra cara de la moneda. Además, la incertidumbre respecto a lo que puede suceder en el futuro puede generar incomodidad en la organización si no se socializa con esos públicos de valor. Por eso Shoemaker en 1995 sugirió que los gerentes debían estar dispuestos y abiertos a revisar los escenarios y ajustarlos a medida que va surgiendo nueva información. Además, mantener la relevancia y actualización de los escenarios requiere un monitoreo constante del entorno y la disposición para ajustarlos, si no, pues de nada serviría hacer todo esto. En resumen, la construcción de escenarios es una herramienta de gran importancia en la gerencia estratégica y prospectiva, porque permite a las organizaciones anticiparse a los futuros posibles que deben identificar para mejorar la toma de sus decisiones. No se trata de tener en la oficina al gerente una bola de cristal o una pitonisa que le lea las cartas. Se trata de analizar el entorno, mantenerse actualizados sobre todo lo que sucede en el interior y el exterior de la organización, sobre todo de lo que pueda afectarla, para tener un plan que pueda ejecutarse ante cualquier situación de riesgo o mejor aún poder prevenirla. Es como hacer un viaje en barco mar adentro. Debes tener planes que te permitan llegar a salvo a tu destino y poder actuar en caso de que se te atraviese una que otra tormenta. Gracias por escucharme el día de hoy. Lindo día, linda tarde o linda noche, dependiendo del lugar en donde te encuentres y el momento en el que me escuches.